¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, feliz 2025. Vamos a empezar con lo que estén y se irán sumando. ¿Qué tal María Rocío, María Leticia, César? Hola, profe, todo muy bien. ¿Cómo estuvo el verano? Espectacular. Calor. Demasiado calor. Sí, está duro esto, está duro. Pero bueno, como dije, Hola, profe, demasiado calor ya, para mi gusto. No sí, soy muy no, amante del verano. sí, Tengo yo, entendido que hasta fines de abril iría este tiempo así. Muy, muy, wow. muy caluroso. Hay que trabajar más porque hay que, ¿cómo se dice? Pagar ande entonces, Dios mío. Sí, 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 sí. Pero sí, mucho calor, mira, el día de ayer hasta tu cama estaba caliente. Hola, Dorina, ¿qué tal? Bueno, voy a Hola, tratar. profe, ¿qué tal? Bien, 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 todos ya a full. Cuéntenme primero cómo van sus trabajos, se han acordado en el verano, creo que es una cuestión muy difícil, ¿verdad? La verdad, muy difícil, profe. Y Jimmy, para... por lo menos yo en mi lugar de trabajo, todas se fueron de vacaciones y me quedé de guardia. Y Así es que bueno, no, vamos a tomarlo con soda, con calma. todo complicado, pero ya estamos retomando todo. Sí, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas Bien, tardes. bien, 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 bien. Acá. Aquí Bueno, estoy pudiendo. el Estoy en un calor, espacio ¿verdad? medio Sí, complicado, pero voy a escucharlo, voy a escucharle. sí, no, vamos a hablar hoy día de técnicas, ¿verdad? Como ya cada uno tiene su proyecto, vamos a tener que ajustar, y es más de discusión, ¿verdad? Todos los pasos que se den en su proyecto. Por ejemplo, creo Francisco y Odorina, ok. Su trabajo tiene que ver con los pueblos que están en la ruta de Pozo Hondo, Concepción, ¿verdad? ¿Me equivoco? Eh, No. no, más hacia Teniente Irala Fernández. Sí, el En el distrito otro de lado, Irala Fernández. entonces. Desde el asentamiento de que la comunidad indígena San Mocasec. Sí, porque ahora como se va a comenzar la ruta, ¿verdad? Dije yo voy a avisar porque ya parece que se dio orden de inicio para mejorar de nuevo la ruta Pozo Hondo Concepción. Entonces, Pozo Colorado. Pozo Colorado Concepción, sí. Exacto, o sea, los dos lotes que no se hizo ahora se está habilitando ya para continuar. No Se está van a lejos de ahí, hacer. no está lejos de ahí. Sí, pero también se va a hacer el tendido de Ande hasta Loma Plata. Concepción, ¿verdad? Pozo Colorado, Loma Plata. Y eso va a pasar cerca, el impacto indirecto y todo es, que también se da en toda la región. Yo creo que habría que ver que de repente cómo están esas comunidades localizadas en el trazo de, digamos, del nuevo planteo que es para llevar la luz, ¿verdad? Las nuevas subestaciones y todo. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos los que están ahí de nuevo. O sea, Dominga, ¿qué tal? Lenny, Sí, hola, profesor, compañeros, ¿cómo están? bien, bien. buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo voy a ver hoy día, espero que abra porque está ese tema así. Si me voy para allá, a ver, permítame un segundito. Ok, ¿qué tal se ve ahí? Se ve bien, ¿verdad? Sí, profe, se ve bien. Se ve, ok, al pelo. Vamos a quitarle esto para que se vea mejor.
Bueno, hoy día he puesto una foto alegórica, una cuestión, a ver, para que ustedes me digan qué es, por ejemplo, qué ven ahí, ¿verdad? Porque una de las cosas de, digamos, de lo que es la gestión en antropología, o sea, parte humana, uso, gestión, pero algo aquí tiene que ver con la arqueología, que es la cultura material, ¿verdad? Entonces puse una foto ahí a ver si alguien puede decirme qué es. Está ya, ¿verdad? Sí, parece un nudo, profe. ¿Verdad? Sí, es bien, está así. Bueno, es metal, ¿verdad? De metal, es una trompeta que encontré en un museo donde estuve haciendo un inventario y estaba colgada con una piola de diferente color cada cosa ahí tirado, así con pintura blanca que le había salpicado cuando pintaron, ¿verdad? Ahí se ve, por ejemplo, parte de la pintura. Bueno, entonces, sí, bueno, pero ese es nuestro patrimonio, ¿verdad? Entonces hay que ir encontrando este tipo de indicadores de cómo se está haciendo la conservación también, pero también darle una importancia y ver qué es y por qué está ahí, cosas así, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que vemos hoy día es qué es el método, ¿verdad? El método, por ejemplo, en una excavación es el examen y la extracción controlada de los depósitos y elementos enterrados que conforman los sitios arqueológicos. Pero los sitios arqueológicos no solamente son aquellos que están destruidos o bajo tierra, también hay sitios arqueológicos que están siendo reutilizados, ¿verdad? Por ejemplo, un sitio arqueológico es la reducción jesuítica de San Cosme y Damián, ¿verdad? Donde actualmente la iglesia es usada, siempre se siguió usando. Entonces, esa salvedad la pongo, ¿verdad? Que no solamente son sitios antiguos, así, precerámicos, ¿verdad? También son sitios actuales. Por eso la etnoarqueología que hacemos refiere a estos contextos. Por ejemplo, en estos casos, la datación científica, la datación utiliza métodos biológicos y físicos para evaluar el momento en que se sucedieron las cosas en el pasado, ¿verdad? Generalmente, como tratamos ecosistemas humanos, vamos a llamarlo de esta manera, un ecosistema, un sitio, una cueva, ¿verdad? Digamos, ahí, digamos, se mueve la gente, el entorno, el ecosistema y los recursos ecosistémicos, ¿verdad? Que ellos, digamos, usan. Todas esas cosas se encuentran bajo tierra, ¿verdad? Entonces uno tiene que darle una datación, pero para extraer, por ejemplo, en una excavación, en una cueva o en un abrigo, por ejemplo, los instrumentos que uno utiliza tienen que ser muy finos porque trabajas por centímetro, porque es diferente a un suelo orgánico, ahí es estado, digamos, seco, ¿no? Como estaba. Entonces, por ejemplo, se trabaja con pinceles, con todo eso, y es ahí donde la datación científica entra, ¿verdad? Cada instrumento, dónde se guarda, cómo se guarda, no se tiene que tocar, que no le dé el sol, entonces, pero ahí ¿qué encuentras? Encuentras cuestiones biológicas, ¿verdad? O sea, entonces, ese es un poco. Y los métodos van, digamos, hoy en día todo cambia, porque cada uno tiene fortalezas y un expertise, digamos, natural que ha desarrollado a lo largo del tiempo, aparte de la carrera, ¿verdad? Pues métodos, formas de extraer la información, formas de evaluar, ¿verdad? Ya con una confianza más científica. Entonces los métodos te ayudan a eso, te ayudan a descubrir, te ayudan a encontrar cómo, digamos, convivían, cómo se conectaban, ¿verdad? Si existen conexiones con otros lados. Y por eso es importante, digamos, el método como uno lo aplica. En este caso, por ejemplo,
Esto fue encontrado a 4 metros en la Loma Cabará. Es una pieza de losa, ¿verdad? Que digamos, en el contexto que se encontraba, es correcto porque estábamos en el puerto de Asunción. Digamos, se han encontrado diferentes estilos. Entonces ahí el método, digamos, ¿cómo vas a datarlo? O sea, los temas de la datación tienen que ver con las cuestiones prehispánicas y la alfarería, ¿verdad? En lo hispánico, digamos, existen documentos, existen una serie de otros formatos que te dan temporalidad y que cuentan la historia de otra manera. O sea, hay documentos escritos, ¿verdad? Entonces la datación muchas veces se da en la época prehispánica o prehistórica, como le llaman, ¿verdad? Anterior a la escritura. Entonces, para entender bien las piezas. En este caso, esta losa sabemos que es inglesa, ¿verdad? Con diseños floreados, muy características, con esos bordes así, digamos, biselados algunos, y te llevan y te dan una datación, pero como lo sacas, en este caso fue fragmentada. Entonces, cuando uno excava, encuentra un elemento, ¿verdad? Tiene que comenzar a bajar, digamos, más lento, comenzar a utilizar brochas, otros elementos para poder extraer bien la pieza y sacar lo mejor que se pueda. En este caso se logró encontrar esto, son sitios que se han movido mucho, entonces, ¿cuál es la base legal? Porque es importante, digamos, cuando uno trabaja en patrimonio cultural. Tú trabajas en patrimonio cultural y para cada patrimonio tienes una base legal. Para la parte arqueológica tienes uno, y dentro del arqueológico tienes para lo que es arqueología subacuática, o tienes para unas cuestiones específicas, tienes para bienes muebles. Entonces, ¿cuál es la base legal? Es la ley, ¿verdad?, de protección del patrimonio. Entonces, de ahí se desprende una serie, digamos, de instrumentos de cómo acceder a la autoridad de aplicación. Por eso existen los formularios donde si uno trabaja con el tipo de bien, digamos, puede ser inmaterial, puede ser material también, ¿verdad? Ahí uno tiene todas las orientaciones. Entonces, lo primero que uno tiene que tener siempre en una investigación, en todo lo que haga, que hace al patrimonio, saber bien lo que es la base legal, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta resolución del 2019 es sobre arqueología preventiva. Entonces, toda obra debe tener una autorización, digamos, de una arqueología preventiva. ¿Por qué? Porque hay sitios, digamos, que pueden ser afectados. Se hace una caracterización, ¿verdad? Hay sitios culturales de los pueblos originarios que están ahí, están identificados. Hay otros lugares donde no hay mucha información y entonces se desconoce, a veces uno puede pecar también, pero todos tienen que tener permiso. Entonces, ¿este permiso qué es? Uno tiene que presentar un protocolo de cómo voy a intervenir en las obras que se van a dar, ¿verdad? Dentro de las obras, por ejemplo, uno de los métodos que a veces yo utilizo es cuando se hacen calicatas, ¿verdad? Se hacen análisis de suelo. Cuando uno hace análisis de suelo, tienes que llegar hasta la parte más profunda, digamos, a lo más sólido que tengas, la roca, y de ahí bajar 20 centímetros o 30 para que cualquier obra, digamos, esté bien asentada. Entonces se aprovecha y se hacen análisis con los métodos estos, ¿verdad? Que ahí uno puede desprender, puede ver qué tipo de geología, digamos, el tipo de tierra que la está acompañando, digamos, se utiliza. Entonces mucha gente, estas muestras, ellos lo ven para entender la geología, nosotros lo vemos para ver cuál es la temporalidad también. Nos apoyamos en el método geológico que ellos utilizan, los controles georreferenciados, porque esto tiene digamos, está de 0 más, digamos, 30.15 metros, ¿verdad? O sea, ese es lo bueno de hoy en día, que tu método tiene que ser bien preciso porque ya utilizas el
referenciamiento. Eso es algo que siempre te acompaña en cualquier, digamos, actividad que hagas dentro de la arqueología. Y para los métodos, para combinar procesos y todo, digamos, teniendo un punto GPS se puede, digamos, jugar con varias láminas en diferentes formatos. Aquí vemos, por ejemplo, con un protocolo que se hizo, ¿verdad? En el casco urbano, se encontraron estas cosas, ¿verdad? Eso es lo que se halla cuando se hace arqueología, digamos, urbana. O también de campos de batalla, o sea, no necesariamente. Nosotros trabajamos más que el territorio, en este caso, sobre el elemento arqueológico. Y ustedes tienen ahí una pieza, un botón, ¿verdad? Y abajo tienen una moneda de un cuartillo de plata acuñada en 1818 en la Seca de Lima. O sea, eso se encuentra en excavaciones arqueológicas en la ciudad. Imagínense, ¿verdad? Y entonces ahí uno ve, trabajan con guantes, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero lo primero que uno hace, digamos, encontrando un elemento, es comenzar su ficha. Todo tiene que tener una ficha. ¿Por qué? Porque en la primera parte uno tiene que ir identificando todo eso para que eso te dé un buen contexto, de una buena lectura del elemento, ¿verdad? De qué tipo de bien cultural, cuál es el material que está hecho, a qué periodo, siglo, digamos, cuál es la afiliación cultural, si existen, digamos, algunas referencias, hay que investigar. La fotografía principal hay que tomar bien, ¿verdad? Y una buena descripción. Luego tú tienes que los datos de localización, en este caso, ¿verdad? Es un área designada geográficamente bien, digamos, hoy en día podemos nosotros jugar, ¿verdad? Trabajar sobre lo actual, ¿verdad? Y transponer bien estos puntos de catastro a un mapa antiguo, ¿verdad? Bien escalado. Entonces te dan estos dibujos que vemos acá. Este es Lima, ¿verdad? Un fortín, ¿verdad? Y donde estaba encontrado todo, ¿verdad? Así uno tiene que explicar bien, digamos, este es el río Rímac, puede ser el río Paraguay, este es casi igual que Asunción, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, uno tiene que describir bien lo que es el bien, o sea, sus dimensiones importantes, descripción técnica. Aquí no hay que tenerle miedo a poner las cosas porque una ficha se va enriqueciendo y se va enriqueciendo, ¿verdad? Uno la trabaja a mano y luego la tiene en una computadora y la puede imprimir. Antes se hacía una, ¿verdad? Y la copia era con papel carbón, por ejemplo. Entonces podemos ir ajustándola en todo el tiempo que uno esté en el campo, no necesariamente en el momento. ¿Cómo está el bien, por ejemplo, verdad? ¿Cuál es su estado de conservación? Su descripción. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta que para el grupo de fragmentos encontrados solo serán registrados aquellos que ofrezcan más del 75% de información del bien, como por ejemplo en las siluetas de un objeto. Al lado derecho tenemos, digamos, la cestería antigua, ¿verdad? Del Chaco, Ishir, ¿verdad? Encontrada en Concepción, ¿verdad? Traída en el momento de la guerra. Entonces, pero lo interesante de esto, del análisis, de que todo el mundo decía que solo se usaba caraguatá, sino también se mezclaban el coco y otras cosas para afinar mejor lo que serían del hilo, ¿verdad? De ellos tenía que el hilado. Entonces, eso también nos da una información, por eso cuando uno tiene, digamos, que ver el estado de conservación, decir cómo se va a tratar, y usar siempre guantes es algo muy recomendable. Uno utiliza los guantes dependiendo del elemento. Uno acá en este caso es diferente al otro, ¿verdad? Se trabaja con textil. ¿Cómo se registra el bien? ¿Cómo va a ser su procedencia, el hallazgo? ¿Cuál es el proceso hasta, digamos, dónde lo vas a poner, quién lo pone,
quién se hace responsable, porque eso es algo que uno tiene que ver y siempre tiene que estar en la ley, ¿verdad? Digamos, dónde queda depositado y quién es responsable de todo este material, de dónde viene el sitio y las autorizaciones que se han dado. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque los municipios tienen que tener, digamos, los materiales, porque en este caso ellos son los agentes territoriales y el material es de ahí. También les da oportunidad de, digamos, de aumentar la información histórica de su sitio, del lugar, de la ciudad. Fotografías, información, ¿verdad? Entonces, esta es una ficha de un hallazgo fortuito con toda la información que han visto, se va colocando así, se va dibujando. Lo que hablamos del movimiento, dónde va en la nota, y las fotografías es muy importante. Lo bueno es que hoy día podemos tomar hasta 10 fotos del elemento, ¿verdad? Antes se pedían 2 porque tenías que mandar blanco y negro todo. Hoy en día podemos poner así. Entonces, ese es el registro. Entonces después viene qué hay, qué no hay, ¿verdad? Y lo que le decía de la ciudad, ¿verdad? Esta es una casa al lado izquierdo, digamos, con un patio interno bien colonial, bien antiguo del virreinato, ¿verdad? Pero que sufrió modificaciones, digamos, mínimas, pero que responden. Y ahí pueden ver debajo, digamos, ellos querían hacer algo, una refacción ahí, se encontraron que debajo había un palincesto histórico, digamos, desde la época inca, que es, digamos, el último asentamiento de los periodos antiguos, ¿verdad? Digamos que después vienen los españoles. Entonces, todos estos tipos de detalles se tienen, en este caso, uno tiene que terminar toda la parte arqueológica y después se hace cualquier obra, ¿verdad? Igual que en este lado derecho, esta es una iglesia principal en el casco histórico de Lima, donde se está excavando porque van a mejorar la plaza, pero como estás en un casco histórico, se tiene que hacer investigaciones arqueológicas, ¿verdad? Pero acá, en estos casos, miren ustedes todo lo que hay en el piso. Acá vemos una escalinata antigua de piedra que llevaba a la iglesia, ¿verdad? Pero miren todos los fragmentos, huesos y cosas que se observan ahí. Bueno, toda esa información tiene que estar en fichas, ¿verdad? O sea, no hay fichas separadas, pero este es un sitio, ¿verdad? Y uno lo divide en cuadrantes para poder recoger la información cuadrante 1A, 1B, o sea, digamos, se tienen de acuerdo al área, ¿verdad? Por ejemplo, una ficha de resumen de hallazgos, ¿verdad? Acá tú ves que ese botón que vimos nosotros, cómo fue encontrado y cómo se encuentran en los restos arqueológicos y que definen todo, ¿verdad? Entonces vieron ese botón y esas monedas cómo refieren en un ajuar y cómo está colocada, está la columna, ¿verdad? Y la pieza central. Bueno, ustedes vimos la pieza, ¿verdad? Que es una trompeta que encontramos en el cuartel de la Villarreal de Concepción en el inventario. Entonces acá, por ejemplo, en esta pieza tiene todos sus datos, ¿verdad? Que hemos logrado identificar, digamos, en el elemento. Pero nos llamó la atención porque decían que eran piezas de la banda de País Pérez, ¿verdad? Del país, bien. Entonces comenzamos a investigar, todo bien. Pero al tocarlas tenían huellas de, digamos, de marcas, digamos, de la época y de la otra época, entonces seguimos investigando, ¿verdad? Entonces encontramos una foto, porque eso es lo lindo de trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Y esa foto de esas trompetas con todos estos instrumentos musicales lo vemos en la primera
banda salesiana en el Fortín Nanagua cuando empieza la guerra del Chaco. O sea, esas piezas de ese museo tienen historia que acompañaban a todos estos soldados, ¿verdad? Y ahí están. Y estaban abandonadas, entonces con esta ficha, ¿verdad? Uno puede darle ya una partida de nacimiento. Por eso los métodos que uno utiliza, en este caso utilizamos fichas, que es muy importante, ¿verdad? Y para cada cosa tiene un método. Cada movimiento que uno haga dentro del espécimen tiene un movimiento, una ficha, ¿verdad? Entonces, esto nos llama la atención. Wow. Y bueno, aquí me quedo con estas espuelas, ¿verdad? De la guerra, ¿verdad? Donde también me llamó la atención varias cosas de las que encontré, ¿no? Así donde uno va y de repente ve muchas. Pero había sido que el soldado paraguayo de la guerra, sin zapatos, con sandalias, llevaba espuelas. Entonces, no solo, pero eran de caballería, lógico, formaban parte, ¿verdad? Porque la caballería es la que tiene espuelas. Y bueno, muchas gracias. Digamos, esta clase, por ejemplo, tiene que ver con lo que cada uno está haciendo. Cada elemento tiene que tener siempre una ficha que te lleve a un resumen ejecutivo muy preciso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no sabía, al encontrar las espuelas, me llamaron la atención varios detalles, ¿verdad? Y me puse a investigar el por qué estaban ahí esas cosas, qué es lo que uno encuentra en el campo, en superficie, arqueología de superficie, cuestiones de los pueblos originarios. Entonces comencé a ver y de repente encontré una foto de un soldado con sandalias, ¿verdad? Soldado, pero tenía espuelas. No solamente los oficiales tenían espuelas, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención y bueno, lo puse dentro del, digamos, descripción. Bueno, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Hablando un poco de de los métodos de cómo ingresamos a encontrar, digamos, en el estudio de cada elemento parte de la historia, ¿verdad? Puede ser en un patrimonio material, pero todo patrimonio inmaterial material tiene algo inmaterial. O sea, no se puede separar lo material de lo inmaterial. O sea, es así. Y al separarlo, por ejemplo, tienes una descripción de UNESCO de lo que es el patrimonio material, de lo que es inmaterial. Pero uno estudia el patrimonio inmaterial y nunca se preocupa del patrimonio material, cuando no se debe separar, ¿verdad? Entonces, por ahí. Bueno, yo quedo a las preguntas que estemos, pero por ejemplo eso de la banda del País Pérez, entré, me seguí buscando, ahora que uno puede trabajar por internet, llegué a un museo de un pueblo de Italia donde estaba una pero idéntica. Y ahí dije y descubrí, ¿verdad? Que el que hizo, el inventor de la trompeta y de los, digamos, esto de elementos musicales era italiano y esta pertenece al que inventó este tipo de cosas. ¿Qué tal? El valor se da, hay que encontrarlo nomás. Pero bueno, hoy día creo que no tenemos a Alicia, pero entre las cosas que tenemos que hacer va a haber un examen, no un examen, digamos, ¿verdad? Sino hasta dónde podemos, o sea, lo que quiero yo saber es cómo van sus trabajos, ¿no? O sea, si pongo que me lo describan, es mejor que ustedes lo hagan. Yo quiero saber, porque tenemos que ver la presentación de su trabajo final, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos? O sea, por eso lo de las fichas es importante, ¿verdad? Entonces, hemos avanzado
y tenemos que darle los resultados, porque ahora en esta etapa, usando métodos, ¿verdad? Y ir viendo ejemplos, uno tiene que entregar ya los resultados de su trabajo. Odorina. Sí, profe, yo justamente quería preguntar de, digamos, el esquema de los tiempos, ¿verdad? Porque como que yo estaba así un poco tranquila, digamos, porque no tenemos así como un calendario. Entonces, a partir de ahora, lo que me gustaría tener idea de esos calendarios de los tiempos para saber también el proceso, cómo vamos a ir presentando, ¿verdad? Correcto. Sí, ya tenemos que llegar a terreno, como se dice, levantar datos, todo ese tipo de cosas, porque estábamos más con la parte teórica, digamos, ¿verdad? Así En la mismo, introducción. así Sí, mismo. entonces este calendario lo que sería bueno tener para, en base a eso, también agendar nuestras actividades. Sí, yo lo que quiero es agendar con ustedes. Todos trabajamos, todos tenemos una obligación y a veces uno, y generalmente la mayoría tiene trabajo de campo, ¿verdad? Por otro lado, hay docentes también que es mejor, por eso se decidió en el instituto abrir un poco más las clases, no juntar tanto y que los docentes puedan gozar de sus vacaciones. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Porque es la realidad, a veces nadie se acuerda de ellos. ¿Ah? Y necesitan calma, no volver a clase, ¿verdad? Ya el profesor pesado, caray, y todo ese rollo, y la profe. Yo todavía no salí de vacaciones. Sí, los hay, no, quedamos algunos, yo tampoco, te cuento, Orina, somos dos, alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Sí, vamos a hacer eso, ¿verdad? Porque ya entramos a algo más práctico y vamos a tener que acelerar, ¿verdad? Ya yo creo que cada uno tiene su, bien definido su territorio, su ecosistema de trabajo. Si cree que el resultado es muy grande, lo puede reducir, como estamos con trabajos de carácter social, ¿verdad? Entonces podemos ajustar con indicadores, bajar, por ejemplo. Pero eso cada uno lo sabe. Entonces, por ejemplo, César y los caminos vecinales, él está cerrando, él tiene que informar el resultado de su trabajo de caracterización. O sea, ellos encontraron una serie de, digamos, medios de vida y esto que están incorporados dentro del proceso de monitoreo de ellos. Entonces tienen que explicarlo como está ahora, ¿verdad? Pero tienen que explicar cómo lo hicieron. Pero bueno. Está bien, profe. En mi caso, por ejemplo, es tomar también todas las observaciones de la presentación Sí. y volver a hacer una entrevista reorientando un poco al tema urbano, digamos, Así. del asentamiento con el tema de las plantas medicinales y todo eso. Sería eso, ¿verdad? Así mismo, Rocío, así mismo. Eso es realmente ya entrar, digamos, se llama trabajo de campo, pero a veces no es un trabajo que uno está en el campo, sino es un trabajo, ya es urbano, ¿verdad? Pero lleva más tiempo trabajar en estas cuestiones de entrevistas y todo, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando uno va al campo, va con los tiempos bien fijos. A veces se va 4 días. Si es un trabajo muy grande, se va 2 semanas, ¿verdad? Entonces, en este caso, los trabajos pueden flexibilizarse porque estamos dentro de la parte urbana o semiurbana. Pero bien, Rocío, gracias. Sí, entonces yo creo que podemos, vamos a darle un retorno, voy a hablar con Alicia para cada presentación final pasada y lo que ustedes pusieron como resultado que se tenía que acabar y ver cómo vamos a llegar al mismo. ¿Les parece? Dale, profe. ¿Verdad? Siguiendo la línea de Rocío, que ya es parte de lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero para ganar tiempo, porque yo, de repente Dorina sale de vacaciones y nos dejen visto acá. Entonces, bueno, si no tenemos más preguntas, hasta aquí llegamos, si les parece. Está bien, profesor. Sí, yo quiero haber escuchado
como un trueno, ¿verdad? Sí, O estoy encerrado yo ahí al fondo, ¿verdad? Con mi máquina, pero de repente escuché un trueno, se quiere descomponer. está hacia San Lorenzo, por lo menos mitad del cielo está todo oscuro, parece que va a llover y la otra mitad Eh, está empezando a verse las estrellas. Está medio, se a lo está mejor cae un aguacero. sí, ojalá. Hacia San Antonio hay trueno. Sí, sí, Sí. y yo estaba acá, pero pregunté, dije, voy a aprovechar que todo el mundo está en diferente lugar. Y dije, no puede ser si el hombre del tiempo, pues no hay que hacerle caso al hombre del tiempo, ¿verdad? Pero, no, ya, pero con este calor de varios días tiene que llover. Y en varios Pro- departamentos. Y bueno, profe, una preguntita antes de sí, salir. dígame, Dorina. Con respecto a, digamos, como estaba mostrando las fichas y todo eso, Ujú. ¿hay algún material teórico o algún trabajo tuyo que podamos observar, Sí, sí, además sí. Yo de le lo que voy a ya nos enviar. había mostrado? Sí, porque así va a ser más enriquecedor para nosotros también para entender Perfecto, mejor. perfecto. Mira, yo les envío. Y ahorita mañana busco que hay que se ajuste a estas cosas que cada uno tiene, ¿verdad? Ujú, Entonces, sí, por ejemplo, hay varios que están en plantas medicinales. Entonces yo puedo mandarles trabajos que he hecho, igual Odorina, también de los museos, ¿verdad? Y de las sí, piezas y trabajo de campo que sí, haga, digamos, esto. Y bien, dale, Dorina, queda eso. Eh, dale. y bueno, y si va a descomponer hay que tener cuidado. Sí, dicen que el Sí. Mar de Plata, llovió muy feo. ¿Alguien sabe Sí, algo? vi Sí, que hubo una lluvia feíta. Sí, que se llevó todo. Igual que la semana pasada en Sao Paulo, que la lluvia fue súper intensa y Ujú. generó un caos total también en Brasil, los raudales. Solo que ellos como tienen un sistema de drenaje muy nuevo, digamos, pudieron rápido, pero la intensidad de la lluvia fue, o sea, la cantidad, no recuerdo cuántos mililitros cayeron, pero era así como un hito muy que intenso. muy intenso que no se veía hace muchos años, sí. Y el viento Sí, fuerte que llevó muchas casas, los autos, todo. sí, esperemos que eso no nos llegue a nosotros, porque acá sí nos va a arrastrar, caray. En el Sí, caso de ojalá que no. Brasil, por ejemplo, el año pasado hubo una inundación con tipo llevando suelo, también barro, ¿se acuerdan que? Y esa ciudad todavía siguen reparando, la gente tuvo que dejar la ciudad. Sí, los puentes y todo se rompieron. Sí, Sí, sí. imagínense ese grado de evento extremo, Dios mío, y que la gente ya no viva en esa ciudad que era turística, grande, ¿verdad? Y no estaba adaptada a estos eventos extremos muy fuertes. Qué pena. Es, ese. Pero cada vez vamos a tener más de estos eventos climáticos. Sí, de repente nos va a llegar que está descomponiendo así, y va a llegar uno fuerte, fuerte, que caiga nomás uno nomás, ¿verdad? Sí, Y limpia la ciudad. sí, 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 sin destruir tanto todo a su paso. Sí, sí. Bueno, cuídense mucho. Yo subo. Igualmente, profe. Dale, ok, al pelo, abrazo fuerte. Gracias, profe. Hasta luego, compás. Igual. Nos vemos Gracias. sábado. Sí, Y sí, sábado nos venga vemos. que.